He querido dar constancia de este mérito y la suerte que he tenido ha sido que gracias al apoyo del Dr. Goiz, institucional, personal y económico, se ha podido realizar una tesis doctoral dentro de una facultad de medicina en España para defender el par biomagnético. Pues el par biomagnético es un aspecto físico del magnetismo aplicado a la medicina. Tiene como fundamento la capacidad de estudiar, detectar, clasificar, medir y corregir las alteraciones funcionales del pH. La teoría del par biomagnético implica que se produce una maniobra sensorial. El médico interviene activamente en el proceso de diagnóstico terapéutico. Se coloca al paciente en decúbito supino, se coge las piernas a la altura del tercio inferior de ambos gemelos. Rítmica. Al coger ambos músculos gemelares de las piernas, en el tercio distal, el médico realiza un movimiento rítmico de oscilaciones entre ambas piernas, levantando cada una de ellas alternativamente. Uso de imanes. Cada vez que el médico levanta ambas piernas de un modo rítmico, coloca un imán de un 0,1 Tesla de polaridad norte en el lado derecho, en ciertos puntos anatómicos, esperando una respuesta sensorial. Si existe, por tanto, una alteración del estado de perturbación electromagnética local, una acidez, tendremos un acortamiento del miembro inferior derecho, lo que denominamos punto de acortamiento que ustedes ya conocen. Más tarde, con un imán de polaridad contraria, se busca el punto anatómico correspondiente, esperando que el miembro inferior derecho vuelva a la normalidad. Cuando se regula, este punto se denomina par. Cada punto donde existe una zona ácida se correlaciona con una zona alcalina, por un fenómeno de resonancia electromagnética. El fundamento del Dr. Goiz establece que la enfermedad se produce cuando se pierde el equilibrio de lo que él denomina nivel energético neutro. Y aquí tenemos la esencia del par, la acidez, la alcalinidad y el equilibrio. La alteración del NEN obedece a la ley del todo o nada, semejante a la regobasa muscular. Esta frase la he puesto porque es la esencia de mi tesis, la regobasa muscular. Cuando yo leí esta frase en el libro del par biomagnético, no la entendía porque no tenía conocimiento de lo que significaba la regobasa. Pero esta es la esencia de la alteración que se produce y la regulación que produce el par a nivel de regobases. En el aspecto del pH y de la acidez tenemos Otto Warburg, tenemos Yandón, tenemos muchos autores que explican cómo el ATP y cómo todas las células se malignizan por actuaciones del pH intracelular que se vuelven ácido. El Dr. Goiz relaciona los estados de acidez y alcalina con la presencia de microorganismos. Según sus principios, los desequilibrios del pH facilitan la presencia de microorganismos que pasarían de simbióticos a patógenos, generando la mayoría de las enfermedades descritas hasta el momento. La idea de la tesis también era dar sustento a la existencia de microorganismos y, gracias a los estudios, resulta que ahora ya hay un conocimiento sobre por qué la sangre ya no es estéril, sino que contiene microorganismos, que es exactamente lo mismo que dice el Dr. Goiz. Los microorganismos no viven aislados en el medio, sino que están en resonancia vibracional con el resto del cuerpo de una manera simbiótica. La resonancia vibracional es un fenómeno descrito por Goiz. El par biomagnético, dije delante de los cátedros, que es una técnica para mí creativa, novedosa, útil y de gran aplicación médica. La idea de la tesis es demostrar cómo los imanes actúan sobre la excitabilidad modificando la regobasa muscular. Por eso a veces cuando ponemos los imanes a algún paciente, el acortamiento de la pierna solo se produce de 1 centímetro y en otros casos es de 4, por el estado de excitabilidad de esa persona que es más excitable. Hay personas que son más excitables y otras personas que son menos excitables. Y este concepto es básico para entender el fundamento de esta tesis. Un imán genera un estado de corriente permanente que al entrar en contacto con el cuerpo produce una reacción en él. Si el estado excitatorio es amplio, incluso se puede observar un acortamiento de la pierna derecha, porque se produce una excitación muscular al aplicar un imán estático. Al igual que hay un montón de reflejos que nosotros estamos permanentemente testando los médicos en medicina clásica, pues aplicar un imán también es un reflejo. Y yo lo defendí. De hecho, hasta le pusimos un nombre. Por ello, creemos que sería oportuno investigar el efecto del cuerpo al aplicar un imán estático con el consiguiente acortamiento de la pierna, así como se describe en la técnica del par biomagnético, lo que denominaremos, para mí, reflejo de Goiz. Y para la ciencia, reflejo simpático magnetopodal, porque cuando la palabreja es más rara, mejor. Pero había que ver por qué en algunos pacientes se acorta más y en unos se acorta menos, por qué el tejido es excitable. Entonces para ello me fui a los orígenes de la excitabilidad neuromuscular, que este es el mentor espiritual de mi tesis, Edward Bernstein, discípulo de Raymond, fue la primera persona que demostró la existencia del potencial de acción de membrana
describiendo la curva de despolarización gracias a la invención de un aparato que se llamaba reotomo. Reos es excitación, tomo es partes de excitación, que fue el aparato que usamos para demostrar el efecto del par biomagnético sobre la excitabilidad neuromuscular. Entonces, lo que demostró Bernstein fue que cambiando el retardo de la estimulación, pudo predecir cuándo se iba a producir una estimulación eléctrica y cuándo no, es decir, si se originaba un potencial de acción o no. Y él introdujo que el factor tiempo, así como la intensidad del estímulo, actuaban en la excitabilidad neuromuscular. Bernstein, que fue el que dijo además que el ion potasio era el que realmente el modulador de la excitación. Por ello yo creo que las investigaciones del par biomagnético que se dedican al nivel biológico, lo que tenemos que estudiar es la velocidad del ion potasio a nivel de la membrana. Hubo otros autores, como Weiss, que ideó un dispositivo de corriente continua que interrumpía bruscamente para demostrar la excitación de la membrana celular. Comprobó que las corrientes de corta duración necesitaban mayor intensidad para excitar la membrana y acuñó el término reobase, que es lo que Coit describe en una frase de su libro y fue lo que a mí me llamó la atención. Voltaje necesario para que una corriente fuera eficaz. Así, por tanto, la reobase es la intensidad que debe tener un pulso de duración infinita para generar la contracción del umbral de membrana. Si la persona está muy fatigada, vas a necesitar más energía para excitarlo. Eso es un tejido hipoexcitable. Pero en cambio, si la persona está en un terreno adecuado, vas a necesitar muy poquita energía para estimularlo y es un tejido más hiperexcitable. Que eso es exactamente lo que nos ocurre cuando nosotros ponemos un imán y se acorta una persona 1 centímetro. El cáncer es un término genérico que designa un amplio grupo de enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del organismo. Una característica del cáncer es la multiplicación rápida de células anormales que se extienden más allá de sus límites habituales y pueden invadir partes adyacentes del cuerpo o propagarse a otros órganos, proceso conocido como metástasis. El cáncer de pulmón es un tumor maligno de los pulmones. El cáncer de pulmón se desarrolla desde las células de las vías respiratorias, los bronquios. Las células se degeneran y se multiplican de forma incontrolada. Tienen un aspecto diferente al de las células normales de los bronquios. Se dividen más rápido y destruyen con su crecimiento en el tejido. El tipo de cáncer de pulmón depende de la clase de células que conforman el tumor. Los médicos determinan el tipo de cáncer después de realizar un procedimiento en el que se obtiene una muestra del tejido o líquido del tumor. Existen dos tipos principales de cáncer de pulmón. Cáncer de pulmón de células no pequeñas es el tipo más común de cáncer de pulmón, que conforma el 87% de todos los tumores. Existen 3 clases de cáncer de pulmón de células no pequeñas. Adenocarcinoma conforma el 40% y se encuentra generalmente en las regiones más externas del pulmón. El carcinoma de células escamosas o carcinoma epidermoide conforma del 25 al 30%. Es generalmente encontrado cerca de los bronquios, hacia el centro de la cavidad torácica del pecho y está usualmente asociado a la exposición al humo del tabaco. El cáncer de células gigantes conforma del 10 al 15%, es de crecimiento rápido y puede aparecer en cualquier parte del pulmón. El cáncer de pulmón de células pequeñas tiende a crecer, diseminarse y puede causar síntomas más rápido. El tratamiento se basa en el tipo de estadio del cáncer. Los tratamientos pueden incluir cirugía para remover el tumor, quimioterapia, medicamentos que matan o reducen el tamaño del tumor o radiación, rayos X que destruyen o dañan las células cancerosas. Se prevé que el número de nuevos casos aumente aproximadamente en un 70% en los próximos 20 años. Y los cánceres diagnosticados con mayor frecuencia en el hombre fueron los pulmones, próstata, colon, recto, estómago e hígado. Y en las mujeres fueron los de mama, colon, recto, pulmón, cuello, uterino y estómago. Iba muy mal, realmente el color de la piel, los pigmentos, de una coloración bastante mal, dolor de articulaciones, inflamación, hinchazón, muy débil, realmente impresionaba y él realmente iba con la esperanza no de curarse, sino de mejorarse. Realmente la primera sesión yo platiqué con él y le dije que lo primero que tenía que hacer era creer en el sistema, algo que también me enseñó el maestro y que ahora recuerdo que me regañó
por no poner con seguridad los imanes. Es esa parte de darle confianza a nuestro paciente, creer en el biomagnetismo y en la bioenergética. La primera visita yo pregunté qué necesitaba el cuerpo y él me respondió que desintoxicación. Hice un rastreo donde los pares fueron páncreas, intoxicación por metales, cuádriceps, intoxicación por bismuto, hígado, hepatitis C, no es viral ni bacterial, pero recuerdo bien las enseñanzas del maestro que decía, cuando son medicamentos, impacta el hígado y riñón, aunque también nosotros lo vemos como una bacteria, Clostridium titani, también lo usa el doctor para desintoxicar. Realmente estos fueron los pares que me dio la primera visita. Hicimos una siguiente visita, fue sorprendente verlo sin molestias, no hinchado, con la coloración de piel diferente, realmente me emocionó. Y pues obviamente el más. Volví a preguntar al cuerpo qué necesitaba, me pidió un rastreo completo donde siguieron los siguientes pares: suprarrenales pulmón, pseudomonas, supraespinoso, microbacterium lepra, malignidad, escápula, microbacteria lepra, carina, aftosa virus, pulmón, corazón, tristeza, rótula, pulmón, pulpa. Agendamos una cita más. Pidió nuevamente rastreo completo, dando como resultado los siguientes pares: popitlio, nuevo, supraespinoso, escápula, pulmón, corazón y rótula. Preguntando con bioenergética los pares que se repetían, me dijo que era por recontagio de su mamá. Cité nuevamente la siguiente visita, tanto a la mamá como a él. Llegando, volvimos a hacer los rastreos, supraespinoso, y después de eso fue maravilloso ver que llegaba mejor. Era impresionante ver que, aunque el maestro nos ha dicho que no se puede con quimios, pues era un cambio impresionante. Vimos a su mamá. Fue impresionante ver su recuperación, pero ahí me di cuenta de algunas limitaciones de su mamá. En esa visita nos dio los siguientes pares: cuádriceps, riñón, pulmón, corazón, rótula y pulmón. Me di cuenta que también eran muy continuos los pares emocionales. El maestro nos enseñó en ese momento a hacerlos conscientes. Y lo que les comenté de la mamá es que finalmente estaba imposibilitada y él se había peleado muy fuertemente con los hermanos. Hicimos consciente esa parte y hicimos consciente lo que es cada par: pulmón, corazón, tristeza, rótula, miedo, pulmón, culpa. Realmente fue una gran sorpresa ver que desahogó, lloró y se fue mucho mejor, más aliviado. Una sexta donde lo veo que llega realmente normal, me permite rastrearlo y en el rastreo no sale absolutamente nada. Realmente el maestro nos ha enseñado que cuando no sale nada es porque hay una curación. El sistema es muy integral, no nada más nos da la parte física, sino también la parte emocional. Y algo pues que a mí me sorprendió que me haya dado es la parte de la desintoxicación. Espero, compañeros, que esta parte de desintoxicación para las quimioterapias les funcione. Realmente a mí me funcionaron de una manera impresionante. Creo que es importante, de esa manera me los dio y espero que les funcione. Aquí viene una tabla que el doctor Goiz lo tiene en el libro del fenómeno tumoral, que todos los conocemos y que finalmente también es parte de lo que da en el primer curso. Y si ustedes encajan todos los patógenos que salieron, encajan correctamente en esta tabla. Aquí viene el estudio donde efectivamente me muestra y pues está libre de cáncer ese pulmón derecho. Y la resolución final, nuevamente pues ahí marca que no hay nada. Hay algunas láminas, la que sigue por favor, donde también pues nos marca la parte de estos estudios. Y algo que enseñó el maestro, recuerdo, es que las preguntas con bioenergética son concretas y sencillas, con mucha intencionalidad. Yo creo que como todos estamos aquí por algo. Yo estoy aquí porque hace 17 años desahuciaron a mi hija. Aquí está presente tomándome el video. A ella le dio tuberculosis ganglionar y se curó. Yo no tengo con qué pagar cambio de vida. Yo era secretario particular de un funcionario y la vida me llevó a ser simplemente terapeuta. Con todo el amor. Que no olviden, compañeros, esto funciona al 100%.
La gente le dice que es milagroso, pero si se dieron cuenta, todo tiene un sustento científico. Y solo quiero decirle al maestro, el tiempo le sigue dando la razón, como dijo la doctora, y con todo mi corazón y humildad, simplemente gracias y gracias por escucharme. Aquí tenemos este reconocimiento por tu ponencia de parte de nuestro maestro, el doctor Isaac Goiz, obviamente con ese aplauso por la afirmación de este evento. Y quiero invitar a Patricia, que sea la encargada de entregarte tu reconocimiento. Ven, pues. Si conoces o eres una persona, entre las que yo me incluyo, que alguna vez ha perdido el sentido de las cosas, que ha llevado cargas enormes sobre sus espaldas, que ha buscado, en el último de los casos, desistir de la locura que supone la vida, o que anhela un momento de descanso para su alma, sin saber a qué se debe. Pon atención a lo que tengo que decir, pues muchas conciencias han encontrado solución a su tormento, en especial yo. Ahora estoy loco de alegría y voy a utilizar este entusiasmo, este afán que me ha dejado la práctica para despertar en ti una inquietud de algo que he bautizado como neuropsicología biomagnética. Hace 10 años viví una experiencia que en términos coloquiales se le llama tocar fondo. A eso le denominé resolución lógico-emocional. Y he pasado los últimos años de mi vida tratando de replicarlo en una técnica terapéutica que se conoce como equilibrio biomagnético. El cerebro humano es tal vez el mecanismo vivo más complejo de la naturaleza. Ha evolucionado durante cientos de millones de años para cumplir con nuestras exigencias de vida. Sin embargo, justo cuando parecería no tener mejora alguna, nuestras circunstancias han cambiado totalmente. Hemos encontrado un despropósito de nuestras vidas. Vivimos una paradoja de la modernidad. Y todas las funciones para las cuales nos adaptamos durante todo este tiempo, las hemos desechado. Vivimos constantemente llenos de conflictos, llenos de temores. Pero creo que con esta técnica las podemos superar y podemos demostrar que que la voluntad del hombre es capaz de cualquier cosa. La conciencia parece ser un solo flujo de ideas, de pensamiento. Sin embargo, no es así. Nuestra conciencia se constituye de 3 diferentes elementos que están ubicados en 3 diferentes estructuras de nuestro cerebro. La primera de ellas, en el sistema límbico. El sistema límbico es un sistema muy primitivo que se desarrolló hace cientos de millones de años. Lo tenemos en común con los peces, con los reptiles y con animales poco evolucionados. El sistema límbico interpreta la realidad, nuestra realidad, con base a, como lo hace un osciloscopio, analizando la frecuencia y amplitud de onda de las circunstancias de su entorno. Cuando la amplitud es de ciertas características, entonces nuestro cerebro interpreta eso como una emoción. Cuando la frecuencia es de ciertas características, esa emoción es más o menos intensa. Este sistema interpreta nuestra realidad de una forma análoga, ¿sí? Es un procesador antiguo, tal como el tocadiscos de mi abuelito. Por otro lado, nuestra corteza cerebral está dividida en 2. El hemisferio derecho, que procesa la información como un computador en paralelo,
como estos computadores que llenan un piso completo de un edificio y que hay un montón de procesadores que están haciendo una sola tarea al mismo tiempo. Así funciona el hemisferio derecho de nuestro cuerpo. Plantea problemas y los divide en problemas más pequeños. Gracias a ello, por ejemplo, podemos pintar, podemos bailar, podemos reconocer el rostro de una persona de forma inmediata. De ahí se desprende la creatividad, el arte, y cuando este flujo constante de creatividad es constante, se establece la felicidad. Por otro lado, el hemisferio izquierdo es otra cosa bien diferente. Para los que saben de computación, el hemisferio izquierdo trabaja como un procesador en serie, como un ente que razona la vida de forma secuencial. Desde que adquirimos conciencia y hasta que morimos, nunca para. Segundo a segundo, operadores lógicos se van manifestando en nuestra mente a cada instante. Cada operador lógico es una forma abstracta de interpretar la vida. Para que me entiendan qué es un operador lógico, les voy a hacer una pregunta. Recuerden su primer beso. Lo recordaron en un instante. No necesitan reproducirlo como si fuera un video. No necesitan reproducirlo en varios segundos. En un instante saben con quién fue su primer beso, en qué lugar, qué llevaban vestidos y a qué les supo. Eso es la abstracción del momento. Todas nuestras memorias, todos los conceptos que tenemos en nuestra cabeza están guardados de forma abstracta. Ahí casi como si fuera una fórmula, ¿sí? Una fórmula física, una fórmula matemática. Estos operadores van cambiando constantemente en nuestra mente, y cuando estos tres diferentes sistemas de información se conjugan, crean lo que los neurólogos llaman un circuito neurológico. Diferentes grupos de neuronas distantes entre sí se comunican de forma instantánea para hacer una configuración eléctrica. Cada memoria, cada proceso, cada emoción, cada sentimiento que percibe nuestra conciencia está grabada en una configuración eléctrica precisa. La intensidad con la que esa configuración está guardada determina la jerarquía de nuestras memorias. La cantidad de corriente eléctrica que se ocupa para grabar una memoria determina el nivel de importancia de la misma. El hombre primitivo establecía como jerarquía principal de sus memorias aquellas memorias en las que estaba involucrada una emoción. ¿Por qué? Porque las emociones van directamente ligadas a la supervivencia del hombre. El miedo sirve para sobrevivir. La ira sirve para sobrevivir. La sorpresa sirve para sobrevivir. La anticipación sirve para sobrevivir. Todas las emociones tienen como principal función la supervivencia del hombre. Luego entonces el hombre primitivo establecía como principales memorias aquellas en las que estaban involucradas una emoción, y por abajo de ellas cualquier otra memoria. Sin embargo, el hombre moderno no lo hace así, porque ¿cuántas veces hemos estado realmente en riesgo de muerte? ¿Cuántas veces hemos usado realmente nuestro instinto de supervivencia? El hombre moderno no vive día a día buscando cómo sobrevivir, y entonces sus memorias están jerarquizadas de una forma muy diferente. Por encima de las experiencias tiene aprendizajes indirectos, lecturas, lecciones, dichos de la abuelita, lecciones de la madre. Aprendemos no en base a nuestra experiencia, sino en base a información indirecta, y muchas de esa información tiene despropósitos, son paradigmas, no tienen una función como tal y no la cuestionamos. ¿Cuántas de esas cosas no estarán grabadas en nuestra memoria que ya no nos sirven para nada? Las personas tocamos fondo muy seguido. Pueden pasar dos cosas. Si una persona toca fondo y toca fondo y toca fondo, su cerebro va a necesitar una protección eléctrica, porque cada vez que toca fondo, aquello se enciende como un árbol de Navidad. Para no sobrecargar los circuitos eléctricos del cerebro, el individuo los deprime, y eso es una depresión. Si durante esa experiencia traumática, ese tocar fondo, en donde la electricidad debe tener una gran carga, el individuo tiene la suerte, la fortuna, la voluntad, la ayuda o algo que le permita encontrar la solución a la lógica, a ese
paradigma, entonces el individuo renace y prácticamente de sus cenizas surge otra nueva personalidad. Ese individuo de repente escribe libros, de repente vive una nueva experiencia, se siente poderoso y, yo qué sé, funda Facebook o hace cosas maravillosas. Justo cuando hay un conflicto emocional, un conflicto lógico-emocional, se me ocurrió la idea de generar las condiciones eléctricas en el cerebro ideales para generar el mismo procedimiento que pasa cuando una persona toca fondo. Tal cosa permitiría a un individuo aprender algo con una jerarquía tremenda, algo que lo marcaría de por vida. Y justo en ese momento, justo en esas condiciones, ayudarlo a resolver la lógica de sus circunstancias. Enseñarle que 1 más 1 nunca da 5. Y de tal manera, ese operador lógico resuelto permitiría que siga fluyendo de forma natural su pensamiento secuencial. Me puse en contacto con el doctor Adam Gassely. Él es director del área de neuroimagen de la Universidad de San Francisco. Tuvo a bien diseñar un sistema, un aparato específicamente para lo que yo necesitaba. Tal cosa se conoce como interfase electroencefalográfica digital. Esta interfase es capaz de determinar la firma neurológica, es decir, la forma del circuito neurológico para cualquier tipo de proceso mental. Entonces, si yo creaba una bobina de Helmholtz enrollada en un cilindro, la idea sería que podría conseguir un flujo electromagnético concentrado en un punto, con tal intensidad que supliría los efectos negativos de la estimulación magnética transcraneal clásica que despolarizan las neuronas. Lo que yo quería hacer era lo contrario, reactivar. Entonces, bueno, me puse en contacto con personas dedicadas a estas cuestiones eléctricas y demás, y logramos desarrollar un inductor magnético hecho con bobinas de Helmholtz, capaz de darle un estímulo eléctrico a un circuito neurológico y que el efecto permanezca casi por 30 minutos. Durante 30 minutos, esa laguna queda electrificada. Tiempo suficiente para ayudar al individuo a encontrar la lógica de sus circunstancias, a enseñarle que 1 más 1 no es igual a 0. Pude hacer un modelo tridimensional de un cerebro promedio, un sistema límbico promedio, rodeado de una corteza cerebral promedio, a su vez rodeado de un cráneo promedio. Y en ese cráneo promedio determiné una serie de ubicaciones específicas equidistantes entre sí, desde las cuales se podría estimular con mi pequeña bobina de Helmholtz cualquier área del cerebro. Gracias a un sistema de proyección de luz, las proyecto sobre el cráneo de un individuo y basta con alejar o acercar o girar la proyección para ajustarla de manera perfecta al cráneo de un individuo. En este caso, hay 2 puntos que se ven en la imagen, los cuales basta con colocarlos para que todos los demás estén bien insertados. Es el canto del ojo y el oído interno. Cuando esos 2 puntos están bien ubicados, automáticamente todos los demás casan perfectamente. Conseguí crear una técnica que se conoce como psicoterapia abstracta o psicoterapia lógico-matemática, que le permite a un individuo restablecer la lógica de un proceso mental en 4 minutos. Esto junto con la estimulación eléctrica. La suma de estas 2 cosas, la suma de una resolución lógico-emocional y la inducción magnética, es a lo que yo llamo equilibrio biomagnético. Y el equilibrio biomagnético es una serie de pasos terapéuticos para reproducir artificialmente lo que un individuo pasa cuando cae en el fondo del abismo, resuelve la lógica de sus problemas y sale de ahí como otra gente. Y durante aproximadamente 30 minutos después de la inducción, el individuo está en una capacidad receptiva para modificar sus criterios, sus procesos inconscientes, la forma en la cual interpreta la vida como difícilmente se puede recrear. Esta etapa se llama ruptura, en la cual el terapeuta confronta la lógica del individuo y le derrumba esos errores de percepción, que pueden haber estado quién sabe por qué. Cuando se vive una enfermedad o una tragedia, la vida se torna en una noche oscura, donde una pequeña luz parece todo un milagro. Muchos dicen que tal cosa no es posible y que no se debe tener esperanza en ello.
Ciertamente lo que hacemos no es un milagro. Solo luchamos contra las males del hombre, pero con éxito. Y en un océano de fracasos, tal cosa parece divina, pero no lo es. Combatimos el dolor con conocimiento, la desesperación con ternura. Sin embargo, y a pesar de los buenos resultados, la noche parece no tener fin. Así que hemos decidido encender más luces, muchas más luces. Tal vez la tuya. Gracias. Papá del maestro Dr. Isaac Goiz te reconoce por tu creatividad, esta emoción que le pusiste, esta pasión, y no cabe duda que trae la hebra Goiz. Felicidades.